El tema de hoy, hermanos, es la puerta estrecha. Y hoy, como acostumbramos siempre en esta iglesia, por ser primer domingo del mes, vamos también a compartir la comunión de los creyentes, que es la cena del Señor. Entonces, es un día muy especial hoy, hermanos. Es primer domingo del año. Vamos a compartir la cena del Señor, la comunión de los creyentes. Y también vamos a hablar de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo, porque Él mismo ha dado esa recomendación, que cuando compartamos este momento de comunión, lo hagamos en memoria de Él. Y el día de hoy vamos a rememorar al Señor Jesucristo. Siempre acostumbramos a hacerlo así, porque Él es quien merece todo mérito, toda honra, toda gloria respecto a la condición que tenemos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como herederos de ese reino eterno. Y vamos a recordar o hacer memoria del Señor Jesucristo y de sus palabras, yéndonos al Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Dijo el Señor Jesucristo, estas son palabras del Señor Jesucristo, hermanos, en el Sermón del Monte. Dijo lo siguiente: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y ahora dice en el versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a hablar sobre eso, hermanos. Vamos a hablar sobre la puerta estrecha. Pero antes, hermanos, acompáñenme en oración. ¿Les parece? Pongámonos de acuerdo para ir a los pies del Señor, al altar del Señor y poner en sus manos este mensaje. Padre, te damos gracias porque nos das la oportunidad de estar vivos el día de hoy. Entendemos, Señor, la volatilidad de nuestra vida. Entendemos que en un momento podemos estar y en otro ya no, así como la neblina, que en un momento está y luego desaparece. Sabemos, Señor, que somos peregrinos en este mundo y sabemos también que vamos a enfrentar una eternidad. Ayúdanos, Señor, a que por medio de este mensaje podamos determinar claramente y gozarnos claramente de saber que vamos a recibir una herencia incorruptible, inmarcesible, incontaminada en el reino, en tu reino, cuando estemos contigo al momento de ser promovidos a tu presencia. Ponemos en tus manos, Señor, este mensaje. Ayúdanos a comprenderlo de una manera clara y sencilla. Ayúdanos a poder guardar en nuestro corazón las verdades que tu palabra nos dice. Ponemos en tus manos todo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No ha habido un mejor predicador sobre la faz de la tierra que el Señor Jesucristo. Porque Él, además de que predicaba con conocimiento de causa, predicaba con autoridad. O díganme si ha podido haber algún predicador superior a Él. El Señor Jesucristo, hermanos, es Dios. El Señor Jesucristo es Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad que vino al mundo y caminó entre nosotros, como dijo el apóstol Juan. Y vimos su gloria, dice el apóstol, como la del unigénito del Padre. En el principio era el verbo, comienza Juan, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo representa a Dios mismo caminando entre la humanidad para que nosotros pudiéramos
por medio de su testimonio y por medio de sus palabras, conocer a Dios, conocer el plan de Dios y sobre todo reconocer el cumplimiento de las promesas que Dios había manifestado a la humanidad desde la antigüedad. Entonces, definitivamente no ha podido haber ni habrá sobre la faz de la tierra un predicador superior al Señor Jesucristo. En el contexto del Sermón del Monte, que nosotros lo podemos ver desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 en Mateo, justamente cuando el Señor termina de predicar, dice lo siguiente en Mateo 7:28. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente admiraba su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El mensaje del Señor no era un mensaje hueco, no era un mensaje teórico, era un mensaje práctico y era un mensaje con autoridad, la autoridad suficiente para que después esas palabras que él expresó en ese lugar quedaran plasmadas en las Sagradas Escrituras. ¿Qué percibimos en este sermón del monte? ¿Cuál fue una de las ideas centrales de este sermón? ¿Por qué el Señor se tomó el tiempo para hablar sobre los temas que habló en ese sermón del monte? Porque el Señor quería que quedara claro que hay dos condiciones a las que se puede afrontar un ser humano al momento de morir. Puede afrontar la bendición de recibir la salvación o también puede, lastimosamente, enfrentarse a una condición de perdición eterna. Entonces el Señor hizo énfasis en este sermón sobre esas dos posibilidades a las que los seres humanos tenemos acceso. La oportunidad de ser salvos o la desgracia de vivir en perdición eterna. O sea, la oportunidad de ser salvos o condenados. Son esas las únicas dos opciones que hay. No hay una opción intermedia. No hay alguien que diga, bueno, yo viviré en la eternidad medio bien. Tal vez no voy a recibir mucho castigo. El que esté condenado va a recibir toda la ira de Dios sobre él. Pero el que esté salvo va a recibir toda la herencia que el Señor Jesucristo ha prometido para sus hijos. Cuando tomamos conciencia de esta gran verdad que el Señor Jesucristo planteó, que solo hay dos opciones para la vida eterna, salvación o perdición, estoy seguro que nuestra alma se estremece, especialmente si en nuestra conciencia, en nuestro ser, no tenemos todavía seguridad de salvación. Entonces, hermanos, hoy en este domingo tan especial, el primer domingo de 2026, este domingo donde vamos a compartir la comunión de los creyentes, la cena del Señor. Hoy estoy parado acá en este púlpito sabiendo que yo personalmente, particularmente, soy un hombre que tengo los días contados, pero también haciéndoles conciencia a ustedes que todos los que estamos acá tenemos los días contados y tenemos que estar listos para cuando nos toque dar cuentas, porque nos va a tocar dar cuentas. Esperemos, hermanos, que este mensaje de hoy, le pido al Señor con todo mi corazón, que este mensaje pueda iluminarnos de tal forma que cuando salgamos de estas carpas, de esta iglesia,
podamos descansar en la verdad de la salvación que es dada a nosotros por los méritos del Señor Jesucristo, no por nuestras obras, no por nuestras capacidades. Que podamos salir entendiendo plenamente el mensaje del Evangelio, que podamos salir reconociendo con claridad que si nosotros somos salvos, se debe a la obra del Señor a favor de la humanidad. Volvamos a leer entonces Mateo 7, del 13 al 14. Dice el versículo 13: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. O sea, muchos se perderán. Y sigue diciendo el versículo 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Cuando habla de la vida, el Señor está hablando de la salvación, de la vida eterna. Y dice, y pocos son los que la hallan, o sea, los salvos. Podemos ver ahí el mismo Señor Jesucristo, Dios mismo, hermanos, que lo sabe todo, el Señor, la segunda persona de la Trinidad, que es coeterno y coigual con el Padre, y coigual y coeterno con el Espíritu Santo, ese ser grandioso, ese ser todopoderoso que lo sabe todo, el ser omnisciente, está diciendo, está confirmando ahí en esas palabras que él está manifestando en el Sermón del Monte, que muchos se van a perder. Pero también está diciendo que algunos se van a salvar. Todos tenemos oportunidad de ser salvos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto a nosotros? Nuestra condición de pecado no nos permite buscar la salvación o buscar a Dios, encontrar paz con Dios por nuestra propia iniciativa. Por eso tuvo Dios que crear un plan para poder Él, por medio de su acción, por medio de la interacción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llegar a nosotros, atraernos hacia Él y salvarnos. Esa es la realidad, hermanos. Todo el mérito de la salvación de los que hallan la puerta estrecha se le atribuye al Señor Jesucristo, al Padre, al Espíritu Santo, a la deidad, al Dios único, el Dios que es una unidad, que desde antes de la fundación del mundo, Él designó al Señor Jesucristo para que viniera a entregarse en una cruz como el sacrificio perfecto para que pudiera haber comunión entre el hombre y Dios. Esa es la realidad. Entonces, extraigamos los elementos que el Señor menciona en estos dos versículos. El Señor habla de dos puertas, ¿verdad? La puerta ancha y la puerta estrecha. Esos elementos están ahí claros, ¿verdad? También el Señor habla de dos caminos que están claros ahí, el camino ancho y el camino angosto. Y también habla de dos destinos, la perdición y la vida. Y al mismo tiempo menciona dos grupos de personas. ¿Quiénes son? Los muchos y los pocos. O sea, los perdidos y los salvos. Ven cómo en esos dos versículos encontramos toda esa información. Pero ¿para qué nos sirve esa información? O sea, ¿por qué el Señor se tomó el tiempo de expresar esas palabras o de lanzar esa advertencia?
para que nosotros tuviéramos conciencia de cuál es nuestra realidad y también para que tuviéramos conciencia de cuál es nuestra necesidad. Nuestra necesidad es encontrar la puerta estrecha. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra necesidad es caminar por el camino angosto. Nuestra necesidad es encontrar vida, vida eterna. Entonces, en base a lo que el Señor explica en esos dos versículos, definamos cuál es el proceso. Yo creo que tienen el bosquejo. Hay bosquejos todavía. Si alguien no lo tiene, lo puede pedir para que puedan ver un diagramita que hay ahí. Es sencillo, pero es ilustrativo. No sé si en la pantalla se está poniendo o no. ¿Cuál es el proceso que el Señor menciona ahí? Primero, pasar por la puerta. Hay que llegar a la puerta y pasar por ella, ¿verdad? Después, andar por el camino. Y por último, llegar al destino. Ese es el proceso. Se llega a la puerta, se anda por el camino y se llega al destino. Si llegó a la puerta estrecha y anda por el camino angosto, el destino final es la vida eterna. Si llegó a la puerta ancha y el camino ancho, el destino final es la perdición. Eso es lo que el Señor explica claramente ahí. Pero enfoquémonos entonces en la puerta estrecha, que esa es la que nos conviene o no. Sí, ¿verdad? Es la puerta estrecha la que nos conviene. Bueno, la palabra de Dios, los evangelios específicamente hablan sobre este tema en el texto que ya leímos, el Mateo 7, 13 y 14, pero también en Lucas 13, 23 y 24 habla sobre este tema. Esa puerta estrecha, que también se llama la puerta angosta, es mencionada por el Señor Jesucristo. Es Él quien toca ese tema. Y también habla del camino angosto que conduce a la vida eterna y hace este énfasis. Pocos son los que la encuentran. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo se puede encontrar la puerta? O sea, ¿cómo? Porque dice el Señor, pocos son los que la encuentran. ¿Cómo podemos encontrar la puerta estrecha? La puerta estrecha, hermanos, se encuentra claramente en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos explica claramente cuál es la puerta estrecha y cómo podemos acceder a esa puerta. Las verdades sobre Dios y sobre el hombre están plasmadas en este libro al que nos da acceso nuestro Dios por su infinita misericordia. Hermanos, nosotros no estamos desprovistos en este mundo, no estamos huérfanos, no estamos solos. El Señor se ha encargado de preparar una plataforma para que nosotros podamos conocerlo, podamos entenderlo y sobre todo podamos ver la obra que el Señor ha hecho a favor de la humanidad por medio del Señor Jesucristo. Por eso Romanos 1, ¿se acuerdan los que estamos viniendo los jueves? ¿Qué dice? Que nadie tiene excusa. Nadie puede alegar en el momento que se presente ante el destino que le corresponde. Nadie va a poder alegar ignorancia. Todos sabemos quién es Dios. Todos podemos identificar a un Dios creador por medio de la naturaleza y podemos identificar a un Dios salvador por medio de su palabra y de conocer al Señor Jesucristo. Dios se ha encargado de darnos el mensaje y decirnos, quiere encontrar la puerta estrecha, búsquela aquí, búsquela aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Se podrá encontrar acá la puerta estrecha? Vamos a ver si se puede. La palabra de Dios nos habla sobre verdades claras respecto a Dios y al hombre. Por ejemplo, la Biblia nos muestra un Dios santo. Dios es santo.
Y por eso es que hubo un problema con el hombre, porque el hombre pecó y perdió la santidad y Dios no puede vivir con el pecado, convivir con el pecado. Por eso hubo una ruptura. ¿Qué dice Primera de Samuel 2:2? No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, dice el profeta, y no hay refugio como el Dios nuestro. Miren que el profeta está diciendo una gran verdad. No hay otro como Dios. No hay santo como Dios. Todos nosotros pecamos. Pero también, además de que el profeta habla sobre esa condición de Dios que produce una barrera entre el hombre pecador y Dios, también el profeta menciona que ese Dios santo, en medio de la condición del hombre que es pecador, ha dotado a la humanidad de la capacidad de encontrar un refugio en Él, en ese mismo Dios santo al que no tenemos acceso por su santidad y porque nosotros somos pecados. También nosotros encontramos un refugio, pero es contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Si no tenemos acceso a Él por el pecado, ¿cómo es que podemos encontrar refugio en Él? Porque Él nos ha provisto de la puerta estrecha. Él nos ha provisto de una condición para que nosotros podamos ir a Él en condiciones aceptables por medio del Señor Jesucristo. La justicia del Señor Jesucristo nos cubre, la santidad del Señor Jesucristo nos cubre y por eso podemos encontrar el refugio del cual está hablando el profeta Samuel. ¿Cuál es la condición del hombre según la Biblia? El hombre es pecador. Romanos 3, del 10 al 11 dice que como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Ese pecado separó al hombre de Dios, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero volvemos entonces a hablar de la misericordia de Dios cuando decimos que Dios se encargó de acercar a ese hombre pecador que estaba destituido de la gloria de Dios, ese hombre que se había alejado de Dios por causa del pecado. Dios mismo se encargó de acercarlo por medio de un redentor. Cuando hablamos de un redentor, hermanos, estamos hablando de un sustituto. En condiciones legales podríamos decir, usted se presenta frente a un juez porque cometió un delito y usted cometió el delito. El juez va a ejercer la justicia condenándolo a usted por su delito. Pero vino alguien y le dijo al juez, señor juez, permítame, dele la libertad, perdónele el delito a él, porque yo me pongo en lugar de él para recibir esa condena que él merecía. Eso es un redentor y eso es lo que Dios propició por medio de el Señor Jesucristo. Dice Romanos 6, 22 y 23. Mas ahora, dice el apóstol Pablo, que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren qué bonito esto que está diciendo el apóstol. Él está hablando con hermanos creyentes. Él envió esta carta a las iglesias de Roma. Él no está hablando ahí con personas que todavía no tenían conciencia de lo que representa el evangelio de salvación, de lo que representa el sacrificio del Señor Jesucristo. Está hablando con creyentes, personas que conocen el evangelio y han creído en el Señor y son salvos. Entonces Él les dice, ahora ustedes, ahora que ya son libres, que ya fueron libertados,
de ese pecado que los tenía esclavizados, de ese pecado que producía la separación entre ustedes y Dios, ahora que ustedes son hechos siervos de Dios, les dice, tenéis por vuestro fruto la santificación, o sea, tienen que caminar en el camino angosto de la santificación para llegar al destino eterno, que ¿cuál es? La vida eterna. Y dice el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, les recuerda el apóstol aquí, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Pero miren lo que les dice ahora, estas dulces palabras, hermanos. Mas la dádiva de Dios es vida eterna, y subrayemos y pongámosles todos los énfasis que se le puedan poner a esto. En Cristo Jesús nuestro Señor. Juan 3:16 al 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como pueden ver, hermanos, fue Dios quien propició un acercamiento entre él y el hombre. Ya vimos que no hay quien busque a Dios, no hay justo ni a uno, pero Dios se encargó por medio del Señor Jesucristo, por medio de ese acto de redención o de sustitución, que el Señor pagando por nuestros pecados, Dios se encargó por medio de eso, de acercarnos a Él. Ahora, ¿y cómo nos damos cuenta nosotros de eso? Porque estamos hablando, el fin de todo esto que estamos hablando es que tenemos que encontrar la puerta estrecha, ¿verdad? Y ya estamos viendo, ya nos está dirigiendo la palabra de Dios, que la puerta estrecha tiene que ver con el Señor Jesucristo. Pero, ¿cómo nos damos cuenta nosotros de eso? Bueno, Dios mismo se encargó de enviar profetas para adelantarnos, para adelantarle a la humanidad cómo Él iba a salvar al mundo. Pero fue el mismo Señor Jesucristo, ese del cual estamos hablando y ese al cual nos está dirigiendo la palabra, fue Él quien al final revela con absoluta claridad las buenas nuevas de salvación. Nosotros podemos ver en la epístola a los Hebreos que el escritor dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es lo que les decía, primero el Señor envió los profetas a preparar el camino, nunca dejó en la oscuridad de la ignorancia al ser humano respecto al plan que él tenía. Entonces el escritor a los Hebreos dice, habiendo hablado muchas veces, Dios, ¿verdad? Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Eso que nosotros leímos en Mateo 7 es una confirmación de lo que está diciendo el escritor aquí a los Hebreos. El Hijo vino y habló y dijo lo que tenía que decir para que nosotros pudiéramos captar el mensaje y pudiéramos ver con plenitud las buenas nuevas de salvación y pudiéramos entender también a Dios y entender las condiciones que Dios ha establecido. Entonces dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Imagínense, hermanos,
la autoridad con la que hablaba el Señor, ¿verdad? Por eso, esos que estaban ahí en el público, cuando el Señor expresó el sermón del monte ahí frente a esa multitud, ellos dijeron, ¿qué doctrina la de este? Este no habla como los escribas, este habla con autoridad. ¿Cómo no iba a hablar con autoridad si Él es el creador de todo? Y todo lo que está hecho fue hecho por Él y para Él. El mismo Señor Jesucristo nos revela su identidad y revela la identidad de cómo encontrar la puerta estrecha cuando dice, vámonos a Juan capítulo 10, versículos 7 al 11. En ese pasaje, hermanos, el Señor está destapándose ante todos y diciendo, yo soy. Ustedes recuerdan cuando Moisés le preguntó al Señor allá en la zarza, Moisés ahí todo tímido, todo que sí quiero y que no quiero ir a cumplir la misión que el Señor le había encomendado, le pregunta, Señor, pero ¿y quién les digo que me manda? Diles que te mandó, yo soy. Y ahora el Señor Jesucristo se está revelando ante el pueblo de Israel que conocía esas palabras de Moisés, les está diciendo, yo soy. Al Señor lo quisieron apedrear por eso. Cuando Él públicamente dijo, yo soy, Él estaba hablando, yo soy Dios, yo soy el enviado de Dios, yo soy el Mesías que ustedes estaban esperando. Yo soy el que tiene la misma autoridad que el Padre, porque el Padre y yo uno somos. El Señor Jesucristo en ese momento estaba diciendo, yo soy, y dentro de esas afirmaciones de yo soy, después de haber hablado sobre las puertas, ¿se acuerdan que él fue el que dio el mensaje de las puertas? Ahora dice, yo soy la puerta. ¿Lo pueden ver más claro o necesitan que nos vengan a dibujar un diagrama y nos expliquen quién es la puerta, hermano? ¿Verdad que está claro? Ven el alcance de la misericordia de Dios, ven la capacidad de Dios para poder por medio de su palabra darnos el mensaje completo para que nosotros no tengamos excusas, para que nosotros lo podamos conocer, para que podamos identificar quién es la puerta estrecha. Y dice Juan 10, del 7 al 11. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. Vuelve a hacer énfasis. El que por mí entrare será salvo. ¿Cómo era el proceso que habíamos visto? Había que entrar por la puerta estrecha, caminar por un camino y encontrar la salvación. Ese era el proceso, ¿verdad? 3 pasos. Entrar por la puerta, caminar por el camino angosto y llegar al destino final que es la salvación. Bueno, aquí el Señor está diciendo, yo soy la puerta. O sea, y dice, el que por mí entrare será salvo. ¿Qué está diciendo? Es la puerta correcta. La puerta que nos llevó al camino angosto y nos llevó al destino que estaba establecido en ese camino que era la salvación. Y dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Hermanos, ahí el Señor está diciendo con esas
con esa expresión, cómo Él iba a ejercer esa misión de sustitución en la cruz, entregándose como sacrificio, dando su vida por todos aquellos que pasen por esa puerta, por todas sus ovejas, esos que escucharon la voz del pastor, del buen pastor, el pastor por excelencia, que es el Señor Jesucristo, y lograron pasar por la puerta y lograron encontrar el camino angosto para llegar al destino eterno de la vida eterna. Estas proclamaciones de yo soy apuntan a la identidad del Señor y también apuntan a sus propósitos, esa obra que Él iba a ejecutar un tiempito muy cercano después de que Él manifestó esas palabras. En esa declaración, yo soy la puerta, Jesús nos señala de manera gráfica y absoluta sobre el mérito que descansa exclusivamente en Él para la salvación. Él es la puerta. Y miren qué claro, Él dice, yo soy la puerta. Él no dice, yo soy una puerta. Porque si Él dijera, yo soy una puerta, habrían otras puertas, habrían otras posibilidades para encontrar salvación. Pero Él es enfático y claro y dice, yo soy la puerta. Solamente por medio del Señor Jesucristo nosotros podemos encontrar salvación. Además, el Señor Jesucristo no solo es el buen pastor que nos guía al redil, sino que es la única puerta por la que podemos entrar al redil y ser salvos. Cuando hablamos de redil, hermanos, redil se refiere a un lugar o un campo cercado para albergar ahí los rebaños. En aquellos entonces, habían lugares así y muchas veces eran improvisados y se dejaba una puerta angosta por donde entraban las ovejas, pero esa puerta no tenía ninguna barrera, no habían portones, no habían puertas físicas de madera o de metal que protegieran a las ovejas. Entonces, una de las grandes funciones del pastor era ejercer el rol de puerta. Estaba el hueco por donde pasaban al redil, o sea, ese lugar cercado, pero ese hueco quedaba abierto. Y para proteger a las ovejas que estaban dentro del redil, ¿qué era lo que hacía el pastor? Se colocaba él en el espacio por donde ellas pasaban como una puerta viviente. Esa es la misma expresión que el Señor está manifestando ahí. Yo soy la puerta del redil y las ovejas pasan por mi puerta. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, me identifican y pasan a mi redil y ahí encuentran pastos y vida, seguridad y vida eterna. Ven qué clara es la palabra de Dios, ven qué bonita es. No sé si pueden ver ahí en el bosquejo una imagen donde está el pastor sentado en el hueco por donde entran las ovejas y está ejerciendo la función de puerta. Por ahí no se va a atrever a entrar un depredador a querer robarle las ovejas, porque él está protegiendo la entrada. Esa es la función que ejecuta el Señor Jesucristo, hermanos, a favor nuestro. Él es la puerta. Él es quien permite que sus ovejas entren al redil y encuentren la vida eterna. Ese es el Señor. Pero además de eso, hermanos, miren qué importante es conocer lo que la palabra de Dios dice respecto al Señor Jesucristo. El Señor, además de ser la puerta, también es el camino. Ven cómo nuestros ojos deben de enfocarse, de guiarse, de ver directamente al Señor Jesucristo. Ven cómo debemos de despojarnos nosotros de todo ese engaño
que podamos tener en nuestra mente de creer que podemos encontrar la salvación o la vida eterna por medio de nuestras acciones o nuestros méritos. Ven cómo la Biblia nos señala que la única puerta y el único camino es el Señor Jesucristo. Miren lo que dice respecto a eso Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Recuerdan cuál era el proceso que había explicado el Señor, verdad? Entrad por la puerta estrecha. Hay que andar por el camino angosto y hay que llegar a, al destino final que es la vida. Bueno, el Señor mismo se está encargando en su palabra de explicarnos, yo soy la puerta estrecha, yo soy el camino y yo soy la vida, esa vida que nosotros vamos a recibir, esa herencia, ese destino final, esa salvación, descansa también en el Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Cómo vamos a creer nosotros que porque en Navidad armamos unos regalitos y los fuimos a repartir a los niños que estaban en los semáforos, encontramos salvación y comunión con Dios? Eso no es, hermanos. Ese no es el camino. Ese es camino de salteadores que queremos entrar por otro lado. Ese no es el camino. El camino es pasar por la puerta estrecha que es el Señor Jesucristo, identificando que Él es quien merece todo el mérito de la salvación de la humanidad, reconociendo que Él es el único que puede establecer paz entre el hombre pecador y Dios. Ese es el camino, esa es la verdad, esa es la puerta. El único camino es el Señor Jesucristo y el destino es la vida eterna. Pero ¿quiénes son los muchos de los que habla el Señor Jesucristo? ¿Y quiénes son los pocos? ¿Se acuerdan que Él dijo? Muchos se van por ahí y pocos son los que la hallan, la puerta estrecha. Muchos van por la puerta ancha y por el camino ancho y pocos por la puerta estrecha. Los muchos, hermanos, son aquellos que intentan una ruta alterna. Son todos esos que tratan de llegar a la vida eterna a través de reglas o de regulaciones de hombres, a través de una falsa religión o a través de su propio esfuerzo, así como les digo. Personas que dicen, yo porque doné a los niños con cáncer, yo creo que ya estoy haciendo puntos para llegar al cielo. Esos, que son muchos, van a seguir ese camino espacioso, ese camino de muchas vías. Y el destino final de ese camino es la destrucción eterna, la perdición eterna, el infierno. Mientras que los pocos, hermanos, los pocos a los que se refiere el Señor Jesucristo, son las ovejas que oyen la voz del buen pastor y lo siguen y entran por la puerta de ese pastor y siguen por el camino por donde ese pastor los lleva para que encuentren seguridad, para que encuentren vida. Cerramos con Juan 10, 27, 30 que dice, el Señor Jesucristo, hermanos, estamos hablando del mismo que ha venido dándonos todas las pistas y toda la información para que lo identifiquemos. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Hermanos, amigos que nos acompañan,
si usted no tenía en cuenta que su salvación debe descansar en el Señor Jesucristo, pídale en este momento, pídale al Señor, dígale, Señor, por fin entendí cuál es la verdad del Evangelio de las buenas nuevas, Señor, que es por medio del Señor Jesucristo que podemos encontrar paz con Dios. Este es el momento, hermanos, donde usted puede encontrar comunión verdadera y plena con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, por medio de su reconocimiento de la obra que el Señor ha hecho por usted. Vamos ahora, hermanos, a comenzar con el momento de la cena del Señor. Dijimos que el día de hoy es un culto especial. Así que invito a los hermanos que nos sirven los elementos que se ubiquen en sus lugares, también al coro que nos acompañe ya aquí en el altar. La cena del Señor, hermanos, debe ir acompañada con oración, con mucha reflexión. Es un momento solemne y tenemos que participar de este momento de una manera digna. Podemos por medio de la oración llegar al trono de la gracia confiadamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es un momento, hermanos, donde debemos de pedir perdón por nuestros pecados previo a la comunión de la cena del Señor. Tenemos que pedirle al Señor que nos limpie para que estemos en las condiciones correctas y podamos disfrutar de compartir estos elementos que representan al Señor Jesucristo, representan el sacrificio del Señor, pero que no son el Señor. No es que el Señor se convierta en esos elementos para que nosotros literalmente lo comamos o lo bebamos, como dice alguna religión. Esos son representativos de lo que el Señor hizo por nosotros. Es necesario que para que nosotros tomemos la cena del Señor en condiciones dignas, tengamos la seguridad de que hemos creído en el Señor Jesucristo, que somos salvos y que también hayamos dado testimonio público por medio del bautismo de que somos parte del cuerpo de Cristo. Así que, hermanos, este es un momento para que nos examinemos, tal como dice 1 Corintios 11:31. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pongámonos en pie, hermanos. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que nos limpie, que nos permita tomar estos elementos de manera digna. Le invito a inclinar su rostro y a orar. Padre, entendemos la magnitud de la obra que tú has hecho. Gracias por el Señor Jesucristo. Gracias porque la segunda persona de la Trinidad se despojó de toda su magnificencia para venir al mundo a presentarse como un sustituto nuestro. Señor, reconocemos que somos imperfectos, reconocemos que pecamos, estamos en una lucha día a día, Señor, en contra de nuestras debilidades, de nuestros problemas. Señor, si en nuestro corazón existe algún resentimiento, algún malestar, algún problema con otra persona, límpianos, Señor. Danos paz en este momento para que con esa paz podamos tomar los elementos de la comunión del Señor. Perdona nuestros pecados, Señor, esos pecados que cometemos voluntaria e involuntariamente. Perdónanos, Señor, y danos fortaleza para no seguir pecando. Ayúdanos, Señor, a entrar en este momento de comunión en una condición aceptable para ti y que podamos gozar junto con la familia de la fe de este momento especial que tú ordenaste que nosotros practicáramos. Ponemos en tus manos, Señor, este momento
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar un himno, hermanos, con el coro, mientras los hermanos reparten los elementos y luego procedemos a la cena del Señor. ¿Cuentan todos ya con sus elementos, hermanos? Sí. Gloria a Dios. El apóstol Pablo les dijo a los hermanos de Corinto, porque yo recibí del Señor
lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y en memoria del Señor Jesucristo tomemos el pan. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, hermanos. Y sigue diciendo el apóstol: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La comunión entre los creyentes es un reflejo de que verdaderamente hemos creído en el sacrificio del Señor Jesucristo y lo hacemos en memoria de Él. Solo por medio de creer en el Señor Jesucristo encontramos salvación. Debemos estar expectantes porque en cualquier momento el Señor vendrá por su iglesia. Dios les bendiga, hermanos.